Hola a todo el mundo. Creo que estamos saliendo en vivo. Nos presento. Primero, bienvenido a todo el mundo a esta sesión sobre la vida en el suelo bajo el pasto. Fidelity Weston es mi nombre. Soy presidente de la Asociación de Ganado Alimentado a Pasto. Somos una organización de más o menos 600 agricultores, veterinarios, carniceros, catedráticos, dueños de restaurante. Nuestro propósito es usar solo hierba para criar a nuestros rumiantes. Queremos saber lo que está pasando debajo del suelo. Creo que esto tiene mucho que ver para nosotros. Es muy interesante para nosotros como organización. Me interesa bastante lo que se va a hablar hoy. Llevo 35 años o más como agricultora. Solo voy con pala para ver lo que hay por debajo desde hace unos pocos años. Lo siento, Andy, qué deprimente, ¿no? Pero bueno, nos fascina la vida por debajo del suelo y como agricultores y ganaderos nos fascina. Queremos depender menos de las sustancias químicas y queremos utilizar los suelos de forma más natural. Tenemos visitantes de colegios y siempre les cuento varias cosas. Primero, igual piensan que hay muchos ganados por allí, pero el 95% de la vida es puesta por debajo del suelo en nuestra granja. Solo entendemos más o menos el 5% de lo que está pasando en el suelo. Entonces, qué bien tener a dos expertos hoy. En tercer lugar, siempre digo esto. La ciencia del suelo es una ciencia nueva. Entonces, interesante para los jóvenes, como una carrera para el futuro. Andy me ha contado otra cosa fascinante. Sabemos más sobre la Luna que lo que sabemos sobre el suelo. Ahora vamos a oír de dos expertos. Tendremos presentaciones de 20 minutos de cada uno y habrá 15 minutos de preguntas al final. Si hay muchas preguntas, igual hacemos una llamada de Zoom después. Andy Neal, primero, es microbiólogo de Rothamsted. Investiga lo que metemos, como estiércol, o sea, viene de vacas, por ejemplo. Como eso es fundamental, el carbono orgánico y cómo funciona en términos de porosidad, del suelo y hidrodinámica. Habrá un tiempo para preguntas directas después y luego pasamos la palabra a la doctora Felicity Crotti. Enfoca organismos más grandes como las lombrices como emblema de la salud del suelo. Busca conexiones entre la salud del suelo y de los alimentos. Investiga también cómo el uso de la tierra afecta los alimentos que salen del suelo. Qué interesante, ¿eh? Simplemente paso la palabra a Andy. Ya. Gracias, Andy. Gracias. Bienvenido a todo el mundo. No veo a nadie, claro. Estoy aquí en el Congreso hoy por primera vez y yo noto lo emocionante. Veo que es algo muy innovador y me ha emocionado lo que he oído. Sí, soy Andy Neal, soy microbiólogo de suelo y dije que sí hablaría de la vida en el suelo debajo del pasto. Investigo este asunto mucho y yo sé que es difícil encasillar los suelos. Yo creo que existe más bien un continuo. Bueno, sí, hablamos de este tema. No obstante, voy a comparar el pasto a sistemas herbáceos y también hablar de todo este continuo, la continuidad del suelo. Estoy hablando más bien del sistema, eso es lo que más importa.
cómo funciona la biología y cómo eso puede ser motor del proceso. Mi título describe cómo el carbono orgánico es motor del sistema del suelo. Durante los últimos años desarrollamos un sistema. Es un fenotipo extendido. La biología es fundamental para tener un sistema de suelo eficaz. Primero quiero decir esto. Estudiamos el suelo desde hace mucho tiempo. El reduccionismo científico nos lleva a un estudio de los aspectos físicos y luego la química por separado y la biología separadamente. Esto no nos lleva a ninguna parte. Quiero empezar de esta forma. Digo que el suelo, de hecho, es un proceso, es una colección, una jerarquía de procesos relacionadas. Es un fenómeno emergente que se llama el suelo. No se puede hablar solamente de un aspecto, es todo un sistema. Es un proceso, vemos en los datos, es un proceso lento. Durante una vida individua, durante mi vida o durante la vida de un granjero, es difícil entender mucho. Aquí abajo a la izquierda vemos el carbono orgánico que se acumula. Antes se usaba fertilizante no orgánico, fertilizante sintético, y después se dejó ponerse más silvestre. Se tarda 100 o 160 años en acumular ese carbono. Si uno pasa 20 años, notamos, o sea, durante 20 años no se notan los cambios. Es difícil entender el efecto individual que nosotros tenemos durante una vida. Es un problema de la sociedad. Ahora estamos viendo, o sea, el suelo degradado, notamos las secuelas de siglos de gestión, igual mala gestión. Tenemos que lidiar con este asunto hoy para renovar ese suelo. Aquí a la derecha, quiero decir esto, la textura es fundamental. Es un contexto fundamental para entender el carbono orgánico. La marga arenosa no funciona muy bien para el secuestro de carbono. La arcilla es súper importante. Aquí vemos marga arenosa y arcillosa. Notamos que una marga arenosa, como pasto, durante 60 años no puede contener el mismo nivel de carbono orgánico que tierra arable con marga arcillosa. Es fundamental entender ese suelo para entender el sistema del suelo. Vamos llegando a mecanismos para recompensar a los eh, agricultores para el secuestro de carbono en el suelo. No queremos castigar a los que no tienen un suelo muy adecuado. Es un punto sutil, pero no se habla mucho a la hora de hablar de la recompensa para ah, granjas que hacen una buena contribución. Quiero hablar de procesos enfocados en lo biológico, a una escala diferente de lo que solemos hablar. Empecemos en este viaje dentro del suelo. Así vemos dónde pasan los procesos de los que hablo. Aquí, ese agregado tiene el tamaño de 2 milímetros, más o menos. Primero usamos tomografía de rayos X y después
usamos tecnología informática para que tenga la óptica adecuada. Aquí vemos los poros. Son más o menos 100 micrones en tamaño o incluso más pequeños. Esa es la escala en la que debemos pensar en cuanto a la función del suelo como un sistema. ¿Y eso por qué? Por varios motivos. Los microbios, de los que voy a hablar en esta ponencia, son más o menos como 2 micrones o menos, micrómetros o menos. En este ámbito existe la actividad microbial y allí, justo allí, está el carbono secuestrado. ¿Y eso por qué? Porque la mayoría de ese carbono, como el agua que bebemos en Londres, ya ha pasado por varias personas. El carbono en ese suelo ha entrado y salido por lo menos de un microbio antes de llegar al suelo para el secuestro. La escala de función de los microbios, esa influencia, está al nivel de estos poros muy pequeños. A causa de la escala de esos poros, retienen el agua cuando se drena ese suelo. La capacidad para almacenar el agua también se rige a esta escala. Salimos, pero volvemos. A ver, es esta escala la más relevante para la función del suelo. Durante esa ponencia quiero hablar de el papel del carbono y cuánto importa para el desarrollo de un sistema eficaz de suelo. Ahí está el enlace para ver más de ese vídeo. Bueno, la base para esos experimentos son tiempos bastante extendidos. Se ha abusado de estos suelos, se ha quitado el carbono orgánico desde hace 50 años, no se ha cultivado plantas allí desde hace 50 años, se ha quitado todas las plantas durante 50 años. Uno se puede imaginar que está en mal estado, muy degradado, contiene poco carbono. ¿Y luego qué hacemos? Plantamos allí para que sea un sistema de pasto o un sistema herbáceo y a ver cuáles son las secuelas en términos de concentración de carbono en ese suelo. Aquí vemos, bueno, a ver si encuentro el cursor. Ese suelo degradado tiene como 20 toneladas por hectárea y con la tomografía podemos ver la porosidad conectada en ese suelo. La porosidad conectada está bastante baja. A medida que sube el carbono a sistemas de largo plazo, herbáceos, desde hace más o menos 50 años, vemos el cambio y luego pasto permanente que lleva más o menos 170 años, vemos ese cambio. Existe una relación no lineal entre la cantidad de carbono orgánico y la porosidad en el suelo. Vamos más allá. ¿Nos damos alguna idea de cómo es esto? Dos extremos. Esta es una imagen de tomografía informática. Aquí proviene del suelo degradado. Aquí arriba vemos una imagen de suelo de pasto. Vemos las redes de poros en amarillo y vemos cuánta diferencia hay. El tamaño de los poros, la conectividad de poros también. Los que trabajan en la logística o los que pasan tiempo en las redes sociales, todos sabemos que la conectividad es fundamental para las redes. A través de gestión diferente, vemos la falta de redes de poros donde hay poco carbono. Son poros malos con poca conectividad. En un sistema permanente de pasto, de hierba, existen redes desarrolladas de poros. Es otra manifestación. ¿Por qué importa esto?
La conectividad entre los poros es un motor de muchas características del suelo. Vemos aquí la porosidad conectada de color café. Vemos el suelo abusado. Aquí de amarillo vemos el suelo del sistema herbáceo y aquí en verde vemos el suelo de pasto continuo que lleva más de 170 años. Vemos así en la escala la cantidad de carbono. Vemos la relación entre la porosidad conectada y la conductividad hidráulica. Incrementando la porosidad conectada, incrementamos la capacidad de almacenaje de agua. Tiene muchísimo que ver con el volumen de redes de poros en el suelo. Con más conductividad hidráulico, ese suelo puede mover agua más, típicamente a raíces de plantas y también pasan muchos nutrientes para plantas y también para procesos microbiales en el suelo. El suelo funciona como unos pulmones. Da una superficie grande para el agua, para el carbono. De esa forma, el oxígeno pasa por el sistema. Quiero hacer hincapié en una cosa. La importancia de ese movimiento del oxígeno para la eficacia microbial y de nutrientes. Existen 3 dimensiones con el carbono también. Oxígeno, agua, carbono. Así vemos cómo funciona el suelo. A base de eso podemos hacer un modelo. A ver la proporción anóxica. Así vemos el potencial con una capacidad de 40 kilopascal y con 10 vemos suelos propensos a inundaciones. Bueno, el suelo con redes malas deja mucho espacio anóxico. Anóxico quiere decir que no existe oxígeno. Incluso con 30 kilopascales, la tercera parte de ese suelo es anóxico, anaeróbico. Y vemos los perfiles diferentes para el pasto, herbáceo y baldío. Notamos la diferencia en la cantidad de la proporción anóxica. La disponibilidad de oxígeno está muy afectado por la conectividad de poros y el volumen de poros en los suelos. Esto todo está vinculado con la cantidad de carbono que se pone en el suelo y que se remueve a través de actividad microbial. No hay que tener un conocimiento enciclopédico. Es más interesante para mí, igual. Ahora tenemos la tecnología para entender muy bien los genes microbiales en el suelo. De esa forma entendemos cómo esta red tridimensional tiene una influencia en la cantidad de genes. Un punto fundamental. Pasamos del pasto, de, ah, de tierra herbáceo a baldío. Hay más genes de procesos anaeróbicos. Hay más espacios anaeróbicos en el suelo. ¿Por qué nos interesan los procesos anaeróbicos? Estos procesos eh, derrochan mucho, no incorporan materiales en la biomasa, usan sulfuro, azufre, nitrógeno como elementos alternativos. La respiración anaeróbica tiene otros problemas. Crea más metano
y dióxido de nitrógeno. Son gases significativos para el cambio climático, el efecto invernadero. Se está perdiendo nutrientes como surgido de hidrógeno, también con metano, y también se está empeorando el efecto invernadero. Los suelos anaeróbicos están en muy malas condiciones a la hora de pensar en el efecto en el ambiente más amplio. Todo esto nos da una imagen del suelo como un fenotipo composito extendido del... eh, igual no conocen este término, pero yo creo que sí. Mucha gente lo entiende. Igual se entiende la diferencia entre los nidos de pájaros muy distintos. No hace falta ver el pájaro si vemos el nido. Vemos que hay diferencias. Son manifestaciones de un fenotipo extendido. Es la expresión de los genes de un organismo fuera de ese organismo. Los nidos que producen las aves son a base de los genes que tienen. Tienen que evolucionar. Si caen los huevos, pues ese diseño de nido no va a funcionar y no se comparten esos genes. Los efectos de los genes se expresan fuera del cuerpo, pero están bajo la influencia de la selección natural. Eso lo vemos en el suelo. No son nidos, sino más bien un estado formado por un proceso. Es como un nido. Es la colección de los poros en el suelo a base del intercambio microbial por aportes orgánicos a ese suelo. Los productos de carbono se secuestran al suelo y el suelo pasa por un espacio tridimensional del que estaba hablando. Para la porosidad conectada, bueno, eso se puede aumentar con un incremento de conductividad hidráulica pequeña. Luego hay una transición de fase y a veces por un incremento pequeño se consigue otro incremento mucho mayor. Debemos pensar en los aportes de carbono para estar en el lado correcto de ese gráfico. Queremos sistemas aeróbicos eficaces. Eso es todo a base de la cantidad de carbono orgánico que aportamos nosotros. Es algo muy positivo esto, en el sentido de que hemos mostrado cómo podemos manipular ese proceso. Podemos asegurarnos de que los suelos estén en ese estado ventajoso, si tenemos ese carbono orgánico a mano y si lo usamos bien. Publicamos esta obra en el pasado, la referencia está aquí, a la izquierda, abajo. Igual uno piensa, bueno, qué interesante, pero ¿cuáles son las secuelas prácticas? Andy, unas preguntas técnicas sobre eso. Muy rápido. A ver, primero, están midiendo carbono muerto y vivo también. Es mucho carbono, como está mostrando. Muy bien. Volvamos. El carbono orgánico que medimos aquí, de hecho, tiene que ver con la cantidad total de carbono en el suelo. Tiene que ver con biomasa microbial y también necromasa, partículas muertos también. Y otro material que se pone allí. Es la cantidad total de carbono. Pensamos que es el flujo más bien de carbono lo que más importa y no simplemente la cantidad de carbono allí. ¿Dónde está todo el mundo?
¿Se me oye? Continúo. Sí, sí, oigo. Volvamos. Hemos vuelto, sí. Bueno, aquí pone proporción anóxica contra contenido con otro contenido. Es total de los poros. El total de los poros. Modelamos la cantidad de oxígeno en la red de poros en ese tipo de suelo. Tiene que ver con la actividad microbial. Hay más preguntas. A ver si podemos hacer esto de una forma más rápida a través de las prácticas regenerativas. ¿Vas a hablar de eso ahora, no? Bueno, no voy a hablar de la velocidad, pero sí voy a hablar de la importancia del estiércol de granja, un producto secundario del ganado. Es muy importante para esos sistemas. Aquí hay otro análisis de Broad Bulk, un experimento muy largo. Es un experimento que lleva 170 años sobre trigo de invierno para demostrar los efectos de la mala gestión del suelo. Lo muestro súper rápido, viendo la proporción anóxica. Aquí llega a 140 kilos de sustancia por hectárea. Comparamos esto con 30, o sea, con donde recibe estiércol de granja, y notamos cuáles son las proporciones anóxicas año tras año. El intérprete no oye. El intérprete no oye. Los genes están en columnas y luego hay filas donde no se gestiona el suelo. Se convierte el nitrógeno en ácidos aminoácidos y luego ese nitrógeno se queda en el suelo. En el sistema herbáceo, aquí notamos que existen genes disimulatorios y de esa forma el dióxido de nitrógeno sale. Cambia mucho el metabolismo del nitrógeno. ¿Cuál es el efecto entonces? En el 2019 medimos las emisiones de dióxido de nitrógeno durante varios días. Demostramos que el estiércol de granja, decimos más o menos 240 kilogramos de esa sustancia por año, pierde mucho menos que el suelo que recibe tanto nitrógeno no orgánico. Reciben cantidades comparables, pero si es con estiércol de granja se pierde mucho menos para la atmósfera. Y ahora tiene 3 veces más, durante 170 años, tiene 3 veces más nitrógeno en el suelo comparado con fertilizantes no orgánicos. Así vemos pérdidas de dióxido de nitrógeno en el 2019. Durante 30 años vemos 3 suelos. Si modelamos el equilibrio de nitrógeno en el suelo durante 30 años, vemos aquí las siguientes densidades. La distribución es muy diferente de lo que se ha acumulado en el suelo. El nitrógeno está en verde, la parte blanca es lo que se libera a la atmósfera. Vemos que en las primeras barras se libera mucho más a la atmósfera.
Y en cambio, en la última columna hay mucho menos que se libera a la atmósfera y se secuestra mucho más, se absorbe mucho más. Por tanto, vemos un proceso más aeróbico que está generado por un ecosistema y una red mejorada. El carbono está relacionado directamente con el sistema del nitrógeno y es importante generar y estimular procesos eficientes en cuanto al nitrógeno, mejor dicho. El modelo de suelo parece un enfoque totalmente diferente. Hay personas que lo incluirían entre el caos absoluto y un orden monótono. El flujo de carbono incide en la estructura y en las hidrodinámicas del suelo y su metabolismo microbiano. Estos sistemas pueden manipularse para prevenir la liberación de gases de efecto invernadero y fomentar la resiliencia de las cosechas. Esas cosechas que puedan resultar resistentes a las sequías o las inundaciones. El pasto y el ganado son muy importantes para mantener los sistemas del suelo en su máxima eficiencia y es interesante combinar diferentes tipos de agricultura. El suelo arenoso no es ideal, lo sabemos. Es importante el suelo arcilloso porque va a tener un impacto mucho más positivo. Quisiera decir para terminar que es muy importante utilizar inteligentemente las fuentes de carbono. Es necesario, pero es importante también recalcar que los sistemas del suelo se pueden gestionar para mejorar la eficiencia y los resultados de un sistema vivo. Muchísimas gracias, Andy. Muchísimas gracias, de verdad. Hay muchísimas preguntas que están fluyendo, pero quisiera pasarle la palabra a Felicity. Así que adelante, Felicity. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sí, vemos tu pantalla. Fantástico. Bien, hola. Ha sido fantástica esta ponencia. Y ahora, bueno, me toca a mí. Esta sesión va a concentrarse en lo micro y lo macro. Yo voy a enfocarme más en el ámbito de lo macro. Y espero que les resulte interesante mi ponencia también. El pasto es el tipo de sustrato que secuestra más carbono en todo el Reino Unido. Es un medio ambiente muy estable y resiliente. El suelo se mantiene estabilizado a través de las plantas y los organismos que encontramos en la superficie contribuyen a ese proceso. Hablemos del carbono. El suelo retiene 3 veces más carbono del que libera a la atmósfera. Si todo el carbono que hay en el suelo se liberara, realmente eso generaría un gran impacto y contaminaría muchísimo. En Inglaterra, la mitad del carbono, digamos, se contiene en los primeros 30 centímetros de la capa
del suelo, del manto. ¿Cómo cuidamos ese manto? Va a ser clave y fundamental para enfocar y abordar el cambio climático en los próximos años. Lluvias extremas, temperaturas extremas. En el 2013 tuvimos la primavera más fría en 30 años, el año pasado el verano más seco en también 30 años. Bueno, hemos podido ver en los últimos años este tipo de climatología. En el 2019 hubo mayor humedad e inundaciones que en otros años. En febrero del 2020 parece que hayan pasado siglos, pero ese momento tuvimos también inundaciones y fuertes lluvias y muchos problemas a lo largo y ancho del país. Todo ello puede impactar negativamente la estructura del suelo y además hay unos riesgos de extender la contaminación a diferentes zonas. Los nutrientes del suelo también se erosionan, desaparecen con estos procesos. Así que es importante incidir que el pasto contribuye a estabilizar el suelo. ¿Qué significa un suelo sano? Pues sería la capacidad continua de su funcionamiento, según Doran Isais. Hablamos de funciones agrícolas, sobre todo, ¿no? Cosechar. Pero, consciente o inconscientemente, si pensamos en la vida del suelo, cuando nos referimos a la salud de algo, de un sistema, no solamente nos queremos referir exclusivamente a la agricultura. Muchas veces el suelo tropical se describe como algo pobre. Los organismos presentes en el manto del suelo pueden resultar afectados por las prácticas agrícolas. Y es importante saber qué está presente en el suelo y cómo vamos a colaborar con esos organismos. Pero no tenemos datos suficientes en detectar la salud de nuestros suelos. Por tanto, sería interesante invertir en esa línea. Es importante enfatizar las propiedades psicoquímicas del suelo. Pero sin biología, sin el concepto de la biología, el suelo sería substrato inerte. Si tomamos en cuenta la vida que se encuentra en el suelo, se hablaba de que el 95% de toda la vida se encuentra en este manto. Si pensamos en la biomasa, vemos que en una hectárea tenemos el equivalente a 5 toneladas de fauna. Tenemos toda la fauna que hemos visto en la diapositiva anterior. Pero, ¿qué es la mesofauna? Pues serían
organismos muy pequeños de 0,1 milímetros, de alrededor de esa medida. Y les doy algunos ejemplos de la belleza de estas criaturas que viven en el suelo. Realizan actividades muy importantes como preparar la materia en descomposición y hacerla más digerible a las bacterias. Este bichito es muy difícil poderlo observar a simple vista. Es importante utilizar una escala aumentativa en la fotografía. Aquí tenemos otros ejemplares que también trabajan laboriosamente para mantener la calidad del suelo y ofrecer nutrientes. Vemos la cola y las tenazas. Y solamente para que tengan una muestra de la riqueza y variedad de la fauna, mesofauna del suelo. Si hablamos de la biomasa, es importante ver la gran cantidad de la misma, hasta 3 toneladas por hectárea. Y gracias a todo ello, gracias a las lombrices, la capacidad de almacenamiento de agua del suelo se incrementa exponencialmente. En un pasto podemos encontrar 50 toneladas de fauna o 2.000 ovejas. Las lombrices son ingenieras del ecosistema. Proporcionan oxígeno, trabajan la materia orgánica y se calcula si comparamos la riqueza de un suelo con lombrices, vemos que esta se incrementa en un 25%, la productividad de las cosechas. Se estudió un espacio específico y se encontraron 400 lombrices por metro cuadrado. Es importante determinar y analizar qué tipo de suelo estamos tratando, porque algunas cualidades de suelo van a tener más lombrices. En un suelo arenoso y en temporada de verano va a ser muy difícil encontrar lombrices. Así que es importante observar todo ello cuando hagamos el análisis correspondiente del suelo. Hay 3 grupos funcionales de lombrices. Algunas que viven mucho más en la superficie y que realmente no son tan subterráneos. Y el segundo grupo sí que están bajo tierra. Y evidentemente son las que proporcionan mayor riqueza al suelo. Y las lombrices de tierra profunda que se dirigen a la superficie para tomar algunos nutrientes de materia orgánica, pero luego enseguida regresan a sus madrigueras, a sus guaridas,
proporcionando un movimiento vertical, de desplazamiento vertical. Hemos contado unas 30 especies distintas de lombrices. En la edad de la glaciación, y antes de que apareciera el canal tras el deshielo, es el momento en que se calcula que empezaron a existir. ¿Cuál es la velocidad a la que se desplazan las lombrices? Parece que se desplacen con cierta velocidad. ¿Qué es lo que vemos en este pequeño vídeo? Vemos los distintos grupos que hemos descrito anteriormente. La lombriz negra en el centro y la más grande es la que se desplaza verticalmente. La salud del suelo depende de una combinación de los elementos que hemos mencionado. Las lombrices de superficie van a ser muy interesantes para oxigenar esa zona. Y cada cual tiene su función. ¿Cuál es la distribución de la diversidad de estas lombrices? Pues vemos que presentan una distribución diferente a la mayoría de organismos vivos. En Reino Unido, en Europa, comparado con el Ecuador o la selva tropical, vemos una gran diferencia. Y aquí vemos una conexión entre los dos grupos. Para terminar, quisiera destacar cómo la gestión agrícola ha incidido en la calidad del suelo. Hay pastos alternativos y eso ha incidido de forma distinta en la biodiversidad del suelo. Se puede valorar el movimiento de invertebrados que están presentes o que han desaparecido. Tenemos achicoria, trébol. Y aquí vemos el total. El total y la proporción de lombrices según el tipo de pasto. Vemos que en algunos pastos es importante, se llega a cantidades tan importantes como el 80% de densidad de lombrices. Si analizamos por especie, vemos que las tres primeras, las que se desplazan horizontalmente, se presentan sobre todo en en el trébol blanco. Así que parecería ser que esta planta es la más adecuada para aumentar la presencia de lombrices. Si puede encontrar más variedad más biodiversidad, más microorganismos,
en espacios que están menos tratados. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues ha habido 3 experimentos de larga duración y ese seguimiento se ha hecho una vez al año durante los últimos 3 años. Se medía la productividad y se pudo constatar una correlación en la climatología y el problema es que la biología del suelo no se ha monitoreado de forma sostenida. Pensé que sería importante hablar de las lombrices. Hemos visto que en todos los terrenos había una densidad similar, pero sí que había una selección en los diferentes ámbitos. En las zonas más secas, la cantidad descendía. Cuando el suelo está muy seco, vemos entonces que las lombrices retroceden y van a mayor profundidad para mantener la hidratación. También ayunan durante más tiempo y al final puede ser que acaben deshidratadas. Y aquí vemos representadas las funciones importantísimas del suelo. Para avanzar brevemente, muchísimas personas hablan de los experimentos a largo plazo del tipo de labranza. Tenemos diferentes tipos de arado. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que no hay una diferencia destacable en la densidad de presencia de lombrices según el tipo de arado que se lleva a cabo. Pero sí que vemos una diferencia cuando se trata de la estructura del suelo. Así que el tipo de arado sí que incide en la estructura del suelo. Para concluir, es importante destacar que la abundancia de lombrices está relacionada con el tipo de pasto, la disponibilidad de alimento y los tipos de cultivo utilizados. Son un gran indicador de la salud del suelo y deben considerarse en este sentido. Y un suelo más sano es más resistente. Muchísimas gracias por su atención y espero haberles dado material para reflexionar. Muchísimas gracias, Felicity. Ha sido fascinante. 2 ponentes, uno con un vídeo acerca de la estructura del suelo y otro con las lombrices. Fascinante. Es importante saber, como agricultoras, qué es lo que podemos hacer para incidir en la estructura y la salud de nuestro suelo. Vamos a contestar directamente las preguntas.
que se están formulando. La primera, esta persona nos plantea que encuentra más densidad de lombrices con pastos en barbecho y no los pastos que están muy cuidados, abonados, etc. Bueno, puede ser que el hecho de que no se haya tratado ese suelo implica que hay calma y las lombrices están ahí, porque hay quietud. Entonces, si ese suelo se trata, lo que sucede es que puede utilizarse el compost generado. Eso también podría incidir en el pH y la acidez del manto. Ya sé que esto no forma parte de la pregunta, pero eso genera amoníaco y entonces a corto plazo puede hacer que haya menos lombrices. Pero en cualquier tipo de pasto, debido a la acumulación de materia orgánica, vamos a tener una alta densidad de lombrices. ¿Dirías entonces, Felicity, que la funcionalidad de las especies aumenta en las zonas en las que pueden estar no afectadas, no molestadas, por así decirlo? Hay una correlación de que el arar molesta a las lombrices y eso incide a la densidad de población de lombrices en la superficie del manto. ¿Cuál es la población de lombrices en Europa y cómo se asocia con la densidad de población de lombrices en el Reino Unido? Es una pregunta interesante. Bien. El cruzar especies no me parece muy buena idea, en principio. En el Reino Unido hay varias especies europeas, en cambio en Estados Unidos hay 0. No se han introducido. Hay una frontera. La fórmula como se trabaja en los Estados Unidos está destruyendo el bosque. El medio ambiente se acostumbra al tipo de lombriz autóctono, endémico. Hablemos de arados, pues la máquina de arar no sabría decir si realmente reduce el número de lombrices. El problema aparece cuando se va a perjudicar al manto. ¿Estás destruyendo su hábitat, el hábitat de las lombrices? ¿Lo estás destruyendo por completo con este arar profundo? Porque eso también puede hacer que se dañen físicamente. Hay que analizar qué está sucediendo. Al arar están más vulnerables a predadores y también al riesgo de deshidratarse en el sol. Si el manto acuífero es alto, entonces puede perjudicar bastante más a la población de lombrices. Muchísimas gracias, Felicity. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a todas las personas oyentes y les animamos a que continúen interesándose por todas estas cuestiones y podemos vernos en la sala dispuesta para ese fin. Muchas gracias a todo el mundo.